Hola colegas, bienvenidos un viernes más a su podcast favorito, La Voz de nuestro sector, el espacio donde hablamos entre ingenieros, constructores y especialistas del sector sobre lo que realmente pasa en los proyectos y lo que nos funciona, también lo que falla y lo que podemos mejorar. Este episodio me emociona mucho porque llegó la hora de compartir micrófonos y sí, con un invitado de lujo. Hoy me acompaña alguien que no solo domina el tema, sino que ha vivido cada etapa del proyecto desde su planeación, su ejecución y hasta su auditoría y cierre. Él es Héctor, consultor y asesor en dirección de proyectos de ingeniería y construcción. Con más de 20 años de experiencia en áreas como evaluación técnico-financiera, análisis de riesgos, supervisión, control y maduración de proyectos. Héctor es ingeniero civil, maestro en administración de la construcción y está certificado por Conocer como supervisor de obra pública y como experto en gestión Lean. Además, forma parte del Comité Nacional de Lean Construction Institute México, o conocido por sus siglas LCI México. Se desempeña también como director responsable de obra en urbanización y edificación para la zona metropolitana de Guadalajara y como perito judicial del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco en distintas ramas: valuación, planeación urbana, diseño arquitectónico, entre otras. Además de todo esto, Héctor es conferencista nacional e internacional y catedrático en instituciones como la Universidad de Guadalajara, CUSEI y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CMIC, Jalisco. Héctor, hoy nuestro consultor constructor, bienvenido, es un honor tenerte aquí. ¿Qué tal, Mike? Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, Héctor, un gusto también de nuestra parte. Y bueno, me gustaría empezar con una pregunta sencilla pero potente. Desde tu experiencia en obra, en aula y como asesor, ¿por qué crees que seguimos enfrentando tantos retos con la productividad en la construcción? Muy buena pregunta. De hecho, esa pregunta me la hago diario. Y la realidad de las cosas es que nos enseñan todo el complejo de un modelo constructivo disgregado y no desde un punto de vista de integración. Y sobre todo en establecer una planificación donde tengamos un flujo continuo y sin interferencias. Entonces, nos dedicamos mucho a determinar buenas estructuras, a las mezclas de nuestros ingredientes, como morteros, asfaltos, etcétera. Pero no nos preocupamos por tener una secuencia que nos permita construir de manera con un flujo continuo y sin desperdicios. Muy bien, agradezco mucho tu respuesta y me gustó bastante tu explicación, Héctor. Y ahora hay una pregunta que me ronda la cabeza. ¿Cómo ha cambiado la productividad en obra en las últimas décadas? Según los estudios de McKinsey, tiene en el año 2010 y 2020, la construcción tiene un crecimiento del 1%, lo cual eh, hace que nuestra industria, que representa un tercio del recurso interno bruto del mundo, tenga un gran reto. ¿Por qué? Porque hoy tenemos más tecnología, tenemos equipos más potentes, tenemos, ¿cómo se llama?, materiales que nos ayudan a tener mejores procesos, pero no hemos crecido en la productividad. Y la realidad es por la falta de integración en todos los conceptos, desde la vista en la integración en todos los proyectos, desde su concepción, la integración del proyecto hasta la ejecución de obra. Muy interesante, Héctor. Justamente por eso te quería preguntar, quisiera saber qué avances realmente han hecho la diferencia y además que me contestaras por qué seguimos viendo retrasos y sobrecostos. Buena pregunta. La cuestión es, los retrasos sobre costos es porque no tenemos una planificación. Realmente hacemos un programa de obra porque nos lo solicitan en una licitación o el cliente nos pide un programa de obra, pero no llevamos ese seguimiento y ese control y no lo medimos. Nos falta medir el pulso de nuestras obras, que es como un electrocardiograma, que durante el proceso de una semana yo puedo tener diferente variabilidad y esa es la parte más importante que debemos de controlar. La variabilidad es el cáncer para la industria de la construcción y eso es porque dependemos de mano de obra, que dependemos su estado de ánimo, que ese día nos haya peleado con su pareja,
que haya tenido una buena noche, que no tenga preocupaciones o que tenga otros lados positivos. Pero también a un lado de esto tiene que ver mucho con la suministro de los materiales, las indicaciones correctas y todos los procesos que tenemos que generar para eliminar esas restricciones que nos evitan que tengamos un flujo continuo en nuestros procesos de construcción. Entonces, eh, hay muchas variables que afectan nuestros procesos, nuestras formas de cómo generar nuestros proyectos, nuestras construcciones, y realmente lo dejamos a la deriva y a la confianza de la mano de obra de un maestro albañil, de un albañil, pero no los medimos y lo único que hacemos es un destajo al término de la semana, donde sacamos su ponderado o su promedio semanal, pero no vimos si el día 1 tenía que ser 10 metros cuadrados de muro, hizo 3 y no identificamos la causa raíz de por qué le falló, o faltaban los materiales, o no tenía las indicaciones. Muchas variables que afectan nuestros procesos y que nosotros tenemos que de alguna u otra manera mitigar, porque muchas de las veces no lo podemos eh, eliminar. Entonces hay procesos que tendríamos que mitigar para poder llegar a buen término en nuestros proyectos, ¿no? Sí, sí, de hecho, sí me queda muy claro que existen muchos desperdicios y factores que están afectando, pues, a la productividad, vaya, de todos los trabajos, proyectos que hay encaminados. Y bueno, comentábamos que eres un referente en el LSI México y queremos aprovechar justamente para rescatar un tema muy importante sobre el Lean Construction. Sí, ¿Cuáles son los principales desperdicios según Lean Construction, Héctor? sí. Mira, esencialmente el e-construction se enfoca en varios factores importantes. El número es identificar el valor, lo que realmente el cliente desea. Y muchas de las veces queremos imponer nuestras ideas, pero no estamos aptos para escuchar el valor del cliente y cuál es la necesidad del cliente, como un número valor número uno. La otra parte es los desperdicios en la industria de la construcción. Están catalogados en 7 desperdicios más uno. Estos desperdicios técnicamente están vinculados unos con otros. ¿Por qué? Porque tenemos movimiento de materiales, llega el material a la obra y hay que llevarlo al almacén. Pero si el almacén se lleva, entonces vamos a otro desperdicio que estamos improvisando almacenes donde se roban el material, se desperdicia, se daña y no tenemos el control. Tenemos el movimiento de las personas de un lado a otro, que esto tampoco no nos ayuda productivamente y eso tiene que ver con mover y ir a recoger un material o una herramienta que está en la bodega a 3 niveles o 4 niveles y ese tiempo no es productivo. Tenemos también lo que es el sobreprocesamiento, generar más de lo que el cliente nos solicita. Y eso es muchas de las veces que entra una reingeniería y queremos buscar un perfeccionamiento donde ya está aprobado y avalado por el cliente y estamos gastando más tiempo en esas situaciones. Tenemos también lo que es la sobreproducción. Oye, ¿cuántos estribos tengo que tener para este castillo? Tú hasta 20 y la realidad se necesitaban 10 porque no hubo una cuantificación buena. Y esos 10 estribos se convierten en almacén y luego hay que moverlos de un lado a otro y nos genera esa parte de desperdicio. Los defectos es el número uno, el que siempre tenemos en la construcción. Tenemos que hacer muchos retrabajos por indicaciones mal hechas o por comprensión no apta para un proceso constructivo. Tenemos también el talento de los recursos humanos, que no tampoco no lo utilizamos bien. Y con eso, pues cerramos el círculo de todo esto. Me faltó nada más tiempos en espera, trabajadores esperando materiales o materiales esperando trabajadores. Y con eso los desperdicios y el valor, digamos que es una parte fundamental del Lean Construction, ¿no? Apuntalado en sus 5 principios fundamentales, ¿no? Y con todo esto, Héctor, quisiera que me comentaras tú, ¿qué errores seguimos cometiendo en campo y por qué, siguen existiendo estos desperdicios? Lo que pasa es que nos hemos hecho eh, displicentes al ver estos desperdicios porque ya son parte del ámbito común en las construcciones. Realmente, si le pusiéramos atención a reducir estos desperdicios y que estos desperdicios se puedan convertir en beneficios,
una utilidad alterna, nos permite, cuando desarrollamos ese sentido de identificarlos, clasificarlos y mitigarlos, porque entendemos que hay algunos que son por proceso y otros son por flujo. Entonces, necesitamos tener o mitigar los que son por proceso, que son inoperantes, eliminarlos, y los de flujo, pues reducirlos para que estos desperdicios sean lo menos posible y reducir esa variabilidad. Entonces, como comentaba en el anterior punto, la variabilidad no la medimos y por eso ha sido tan indolente. No estamos acostumbrados a medir y lo que no se mide no se mejora. Muy bien, Héctor, me gustó mucho lo que acabas de mencionar porque de hecho en el programa hemos hecho comentarios al respecto sobre cómo pues tratar de evitar este tipo de errores, de encontrarle alguna ventaja, porque justo con todo esto que nos has compartido sobre los desperdicios y los errores, queda claro que muchas veces no es falta de conocimiento, sino que es falta de disciplina, coordinación o incluso una cultura de trabajo. Y ahora pensando en que no todos los proyectos se enfrentan a los mismos retos, yo te quiero llevar a otra pregunta clave, Héctor. Desde tu experiencia, ¿cuáles dirías que son los factores críticos que diferencian una obra vertical de una horizontal? ¿Y cómo cambian ahí las estrategias para mejorar la productividad? Buena pregunta. En una edificación vertical, tú puedes hacer procesos sistémicos por los lotes, lo que nosotros llamamos por una sectorización, y podemos hacer un flujo continuo y buscando siempre tener el almacén lo más cerca posible. Cuando tenemos construcciones horizontales, nuestros almacenes también quedan muy generalmente quedan muy lejanos de nuestros procesos constructivos, y entonces caemos en muchos acarreos y todo este tipo. Entonces en ambos casos traemos acarreos de los materiales para el proceso constructivo, pero en el vertical te permite generar un flujo continuo, y en el horizontal, eh, digamos que está limitado a la altura, pero como la construcción es larga, se te alargan tus almacenes y tenemos mucho desperdicio. Entonces hay que ir pensando sistémicamente en generar almacenes intermedios que nos permita seguir teniendo nuestra productividad. Y la parte vertical pues ayuda de que el mismo sistema o el mismo proceso, viendo desde un modo de integrado, todo unido, pues vas empujando los almacenes a los niveles más cercanos a la construcción, mientras estás terminando los otros. Y en la parte de la construcción horizontal, tú vas terminando también en la forma horizontal, pero vas alargando tu proceso constructivo, ¿no? Entonces creo que verticalmente creo que se facilita mucho para el sistema Lean más que el sistema horizontal. De acuerdo, Héctor, me pareció muy buena tu explicación. La verdad es que me queda muy claro toda esta parte. Profundizando un poco más con lo que comentábamos de los errores, quisiera yo preguntarte, ¿qué errores se repiten sin importar el tipo de proyecto? Falta de información, o sea, tener planos, seguimos teniendo planos en 2 dimensiones, y cuando queremos conceptualizarlo en el proceso constructivo, nos encontramos a ciertas restricciones que nos impiden o nos limitan los procesos de cómo construir. Seguimos sin utilizar la tecnología, que nos puede ayudar a poder resolver esas directrices. La falta de información, nos falta también eh, evaluar los procesos y los flujos de las personas, sacar cuál es mi cuello de botella y sobre ese diseñar mi proceso para tener un flujo continuo en la obra. Faltan ciertos detalles que hagan que permitan que yo pueda reducir mi variabilidad, eliminar todos los desperdicios, tener almacenes más en corto, tener herramientas que nos permitan tener la información lo más cerca posible de la obra, que en una bodega o que en el cuarto del ingeniero o del arquitecto, sino que la obra es más importante, es parte importante la información y la comunicación, y que tener un panel donde tengas tus planos y que te permita en 2 pasos poder tener una duda o algún cuestionamiento, revisar los planos de manera más corta,
El trazar metas a corto, mediano y largo plazo también es fundamental. Y la retroalimentación de qué es lo que hicimos mal para poder obtener una mejora continua corrigiendo los errores. No estamos acostumbrados a eso. Nuestra cultura latina nos hace que ocultemos nuestros errores y tenemos que ir cambiando la mentalidad de que si cometimos un error es una oportunidad de aprendizaje y una oportunidad de mejora en nuestros procesos. Hablar de estos factores críticos en obra, realmente es evidente que cada vez necesitamos, pues, más coordinación, que necesitamos menos improvisación y también una visión más integral de cada proyecto que estamos llevando a cabo, y esto desde antes de que empiece la obra incluso. Así que en ese sentido ha surgido, pues, herramientas y metodologías que prometen ayudarnos a construir mejor, hacerlo más rápido y con menos desperdicio. Una de ellas que he notado es el BDC, que muchos todavía confunden con BIM o lo ven nada más como una simple moda. Y yo te pregunto de manera directa, Héctor, ¿BDC es realmente la solución? ¿Y cómo va más allá del BIM en la práctica? Mira, el VDC, que es el Virtual Design Construction, hay una cierta confusión porque pareciera que está atacando la filosofía o la forma de pensar de la gente que hace BIM. Eh, Hay que identificar muy bien que el BIM no nada más es hacer el modelo en 3 dimensiones eh, en una computadora con un programa, porque eso lo hacían los arquitectos en los 70s haciendo maquetas. La cuestión es, ¿qué tanto nos sirve esa información al proceso constructivo, que va más allá del BIM? El BIM se queda corto hasta el diseño y el proyecto, y generar ese seguimiento durante obra, como que todavía falta eh, poder incentivar a la gente que hace BIM para que vea que no nada más participa en la etapa del proyecto, sino también es parte fundamental durante el proceso de la obra. Igual que Lean Construction se abastece de la tecnología o de mayor número de herramientas para poder reducir tu variabilidad y poder tener un flujo continuo. Entonces, ¿qué hace BDC? BDC ve que aunque tengamos BIM, aunque tengamos Lean, nos quedamos cortos en la solución de los problemas de construcción. Entonces, BIM se hace un reto y dice, bueno, si tenemos BIM, tenemos Lean, pero si le agregamos el Project Production Management, que es meter la variabilidad a un modelo 3 dimensiones y tú construir tu casa antes o tu edificio antes de que lo vayas a construir, lo haces en modelo digital, generando todas las interferencias, generando tus ritmos o tus procesos de obra, pues eso te va a permitir tener ya una guía de cómo tú puedes construir, cuáles son tus procesos, cuál es tu ritmo del proyecto de la obra para que tengas un flujo continuo. El mayor problema que tenemos es que durante la etapa de la integración del proyecto salen muchos RFIs, o sea, muchos requerimientos de información de los proyectos. Y eso pasa en la etapa del proyecto. Imagínate que nada más yo deje mi proyecto al constructor y el constructor obviamente que va a tener mucha, muchas dudas, mucha información que solicitar del proyecto, porque una cosa es verlo en papel y la otra cosa es construirlo. Y eso es lo que intenta BDC, unir tanto la parte del proyecto como la etapa del construir, generando lo que se conoce como un IPD, un Integrated Project Delivery. O sea, juntar todos desde el inicio y establecer estrategias en equipo que permitan jalar lo más rápido posible esos requerimientos de información y poder resolverlos antes del inicio de la obra. Entonces, esto es lo que está haciendo BDC y no tiene que decir, viene a sustituir BIM, no, es una integración del BIM, del Project Production Management, junto con Lean Construction. Y digamos que con esto generamos y estamos buscando que nuestros proyectos sean exitosos basados desde una integración en el proyecto y en el proceso constructivo. Si seguimos teniendo esta separación de procesos, tanto de la etapa del proyecto a la etapa de construcción, va a seguir generando que aunque tengamos buenas herramientas o buenas metodologías o buenos procesos, tenemos todavía un riesgo latente en no cumplir
porque no tenemos cerrado todo el círculo. Y eso es lo que nos viene a intentar hacer BDC o decir BDC en un entorno colaborativo de construcción. Para ello es importante que dentro de BDC también algo importante son las reuniones que se denominan ICE, que son ingeniería concurrente, y donde tú buscas que todas las ingenierías estén dentro y puedas solventar todos los problemas desde el proceso del proyecto. Creo que este espacio nos va a abordar un poquito más y aclarar dudas, a retroalimentar mucho esta parte, porque la verdad sí existía esa confusión, por eso quería como que hacerte la pregunta, ¿sabes? Y ya al saber que se está complementando, incluso que podemos ayudarnos de más herramientas y unificarlo, ¿sabes? Como que Sí, es bastante bien visto y todo esto, pues, es información muy valiosa. Héctor, con todo esto sobre la mesa, surge la pregunta, ¿la solución está en cómo gestionamos o en cómo diseñamos el proceso desde el inicio? y cómo gestionamos la integración de todas las partes es fundamental. Yo creo que eh, la gestión tiene que mucho que ver. Quien va a construir tiene mucha experiencia de cómo resolver los problemas en obra, que alguien que está haciendo proyectos y proyectos y nunca se ha metido en la obra, no los ve y entonces puedes tú generar esa integración. Por eso hay una frase que dice mi padre que me encanta, que dice que la práctica es la madurez del conocimiento. Si tú no practicas lo que viste en la universidad, en la arquitectura, en ingeniería o en las técnicas de construcción y te quedas netamente nada más en el escritorio, bueno, pues te falta el complemento que es la obra, porque la obra es la que te va a dar ese ciclo para que tú puedas ser más eficiente en tus procesos y en tu integración. Entonces, mucho tiene que ver la experiencia, sí, del que proyecta, pero mucho más también del que construye, porque él se enfrenta a los retos de cómo construir con una información que desarrollamos o generamos muchas de las veces en planos en dos dimensiones y que eh, hoy en día que tenemos más herramientas tecnológicas, pues nos permite ir visualizando todas esas restricciones que no veíamos antes y que se las topaba el constructor y era el que resolvía en campo la complejidad de los proyectos. Muchas gracias. Sí, Héctor, la verdad, es una filosofía, vaya, como que sí es bueno compartirlo aquí con el público presente. La verdad, resulta muy favorable escuchar todo lo que nos estás comentando y nos va a retroalimentar mucho para quienes todavía tenemos muchas dudas o queremos, explicar a más a detalle este tipo de conceptos. Y volviendo al tema del BDC, quería preguntarte, Héctor, ¿cuál ha sido tu experiencia aplicando BDC y qué cuáles son los mayores beneficios que has encontrado ya que lo llevas a la práctica? Gente que me ha ayudado muchísimo porque el utilizar la tecnología es importante y hacer uso de la tecnología para poder resolver los problemas antes de construir, mucho mejor. Entonces, el generar los modelos en tres dimensiones, poderlos integrar a los procesos constructivos, resolver todas las requerimientos de información antes de entrar al proceso constructivo, no tiene competencia. O sea, me cuesta, si nosotros valoramos que le invierta un poco más al proyecto y que se vaya al lado más extremo y gastar un 25% de lo que te cuesta un proyecto, no tiene punto de comparación contra el 25% de lo que representa, ¿no? Entonces, la integración con modelos digitales desde la preconstrucción y luego llevarlos a la construcción, pues eso me ayuda a reducir desperdicios, me ayuda a reducir tiempos en espera, los procesos, que busquemos que esos procesos tengan un flujo continuo y que sean constantes, ¿no? Y estarlos controlando, ¿no? Y obviamente para esto es muy importante el Lean y el uso de la tecnología. Toda esta charla ha ayudado bastante. Héctor, también quería preguntarte casos en los que se podría aplicar BDC, donde tú has mejorado tu productividad, ¿alguno en particular que pudieras comentar?
Ahorita estamos trabajando en un proyecto de una bodega y estamos tratando de integrar con los diferentes involucrados en el proyecto. Y estamos ahorita en la etapa de término de diseño y contratación del contratista general. Nos está haciendo un proyecto de gerencia. Estamos integrando BDC y creo que es un dato importante. Nos piden mejora en el tiempo, calidad, que es parte fundamental y la que te define como constructor. Si nosotros dejamos de lado la calidad, estamos dejando de lado nuestro prestigio y estamos dejando de lado muchas cosas, ¿no? Entonces, es un proyecto interesante y bueno, pues por los derechos de secrecía nada más puedo contar de esta parte. Espero generar una documentación. Lo hemos aplicado también en un proyecto en Cabo donde hicimos una construcción para unos edificios donde pudimos mejorar la productividad. Se sabe que en Cabo la mano de obra es escasa, entonces pudimos lograr un nivel de producción aproximadamente de 1,000 metros cuadrados con sistema de cimbra, acero y concreto más o menos al mes en metros cuadrados colados y en metros cúbicos estamos hablando en 650 metros cúbicos de concreto al mes con 40 gentes. Y esas 40 gentes hacían el proceso de cimbrar, limpiar la cimbra, acomodarla, cimbrar, encofrar, poner el armado y colar. Y hacíamos un ciclo y una secuencia. Tuve la fortuna que en todo el proceso constructivo no cancelamos ningún colado de concreto. Todos se desarrollaron en sí y teníamos colados sistémicos martes y viernes. Entonces, pues ayuda en una manera muy importante porque a la hora que quisimos comprobar en IMSS, entregamos nuestras eh, personas que trabajaron y dicen, es que no puedes construir con 40 gentes 14,000 metros cuadrados. Pues sí, sí se puede. Y sí se puede tener productividad teniendo una buena planeación, el uso de las herramientas. Ahí empezamos a medir la productividad con drones, aplicando herramientas de DDC, de Lean y bueno, haciendo la integración de todos los procesos. Te agradezco mucho por compartirnos este proyecto, esta experiencia que tú has tenido. Claramente una productividad no es solo un problema técnico, sino también bueno, claramente estamos viendo que la productividad no es solo un problema técnico, sino también que juega la mentalidad. Hay muchas herramientas de por medio y una coordinación que aplicar. Y para resolverlo, pues necesitamos de todo esto junto, establecido y quisiera de tu parte, Héctor, si nos pudieras regalar, pues hay un consejo de consultor constructor. Sí, hay una que el otro día me preguntaron mis alumnos, profe, ¿qué se necesita para tener oportunidades y que te contraten? La respuesta es, síganse capacitando. Eh, yo creo que lo he vivido en experiencia, las veces que me he capacitado y sigo estudiando y sigo involucrando, uno nunca deja de aprender, pero conforme uno va estudiando, el margen de oportunidades para procesos específicos, pues es reducido. Cuando piden, oye, necesito a alguien con este nivel de estudios o con este tipo de uso de herramientas, pues se limita a un grupo muy pequeño que la parte grande. Entonces, pues la capacitación es la base del éxito. Si muchos dicen, pudiera ser económico, no, bueno, son las metas de cada uno. Hay diferentes procesos para llegar al éxito económico. Eh, pero yo creo que la base es la ética y que tu capacitación te lleve a poder resolver problemas en base al conocimiento y que disfruten lo que haces, básicamente. Me parece muy interesante el mensaje, ingeniero, la verdad. Si algo nos queda claro hoy es que la mejora productiva en la construcción requiere revisar cómo trabajamos, reducir los desperdicios y adoptar herramientas como BDC que realmente integran a todos desde el diseño. Ingeniero, le agradezco muchísimo por este espacio. Gracias por ser nuestro experto de hoy, nuestro ingeniero Héctor Gómez, por compartir su experiencia y gracias a ustedes por escuchar. Ingeniero, ¿un último mensaje? Nada, hay que aplicar la mejora continua. No tengan miedo de equivocarse, a veces nos equivocamos. Y bueno, parte de poder crecer es equivocarnos. No hay que equivocarse mucho, hay que tratar de que no equivocarnos, pero
Entender que al equivocarnos nos permite crecer y aplicar mejora continua. Entonces, creo que aprendemos más rápido de los errores que de los aciertos. Y esa es parte fundamental. Entre más herramientas tengas, más posibilidades tienes del éxito, nada más. Qué consejos tan buenos, la verdad que nos los llevamos y vamos a aplicar mucho todo esto que hemos aprendido en este espacio el día de hoy. Gracias, ingeniero, nuevamente. Escuchamos el siguiente episodio del Consultor Constructor. No olvides escuchar los otros episodios si es que aún no lo haces. Suscríbete en Spotify o YouTube y activa las notificaciones. Anímate a dejarme un tema que te apasione, que te cause dudas o del que quieres saber más de él. Tengamos una charla, así que déjame un comentario en este canal. Nos escuchamos pronto, colega. Saludos.